Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Pilar Anco Ávila y les doy la bienvenida al 8º Festival de Periodismo organizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. El tema de hoy se titula Periodismo y Género, informar sin micromachismo. Y para ello es importante reconocer que los medios de comunicación no son ajenos a la violencia de género y en muchos casos se vuelven parte del círculo vicioso de la violencia estructural, volviendo a agredir a las víctimas, revictimizándolas, haciéndolas repetir una y otra vez lo que les pasó, ingresando la noticia como parte del consumo del morbo. Es por ello que es necesario que los y las periodistas adquieran nuevos conocimientos para poder llevar de mejor manera la narración y el tratamiento correspondiente de la noticia. Es así que doy la bienvenida y agradezco la presencia de 2 periodistas que nos ayudarán a mejorar como futuro bloque de presentación. Donde doy la bienvenida a Suiri Sobrino, género y activista por una comunicación feminista. Bienvenida, Suiri. Hola Pilar, muchas gracias por la presentación. Perfecto. Ahora vamos a pasar a la periodista Sofía Carrillo. Ella también es activista en derechos humanos y conductora de radio y televisión. El primer bloque va a consistir en 5 minutos para que cada una pueda presentarse y señalar dónde ha trabajado. Comenzamos con Suiri. Ok, bueno, yo soy Sweetie, tengo 31 años, soy periodista de profesión, pero creo que a lo largo de mi carrera me he desempeñado en varias, como pasas frecuentemente, ¿no? En varios campos de la comunicación. Entonces, he trabajado en medio de comunicación, he trabajado en publicidad, he trabajado, actualmente trabajo en comunicación para el desarrollo, y me parece también importante hablar y un poco hablar del problema del enfoque de género o del enfoque de género en todas las comunicaciones, ¿no? No solamente en el periodismo. El periodismo sí es una herramienta transformadora, es una herramienta política, entonces es importante que estemos alineadas y alineados en estos aspectos y que no pensemos que es solamente una cosa de moda, no como se habla por ahí, sino que es algo importante que no debería ser el futuro, debería ser el presente y que es un paso importante, elemental en la lucha por un mundo, por un país más igualitario. No podemos construir un país igualitario sin las comunicaciones, sin el periodismo. Gracias, Suiri. Le damos el paso a Sofía. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto para mí poder compartir con ustedes, amigos, amigas y compañeros. Mi nombre es Sofía Carrillo, yo soy licenciada en periodismo, afrofeminista. Me he desempeñado en distintos ámbitos, tanto en el área periodística como desde comunicación para el desarrollo. También estoy culminando mis estudios en gerencia social y me inicié en el periodismo por casualidad en el ámbito deportivo. Estuve en Radio Ovación hace muchos años, siendo comentarista, reportera y también la primera narradora de fútbol de mujer, primera narradora mujer de fútbol, tanto en el fútbol profesional como en el fútbol de segunda división y de mujeres. Luego el camino, la lucha y la necesidad de contribuir a un mundo mejor y a un país mucho más igualitario y sin discriminación me hizo abocar más mi trabajo en el ámbito de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, trabajando en Impares por muchos años como coordinadora
de proyectos de incidencia política y pública, haciendo énfasis en educación sexual integral y en salud sexual y salud reproductiva para adolescentes, luego como jefa de Advocacy y Comunicaciones. Además, he trabajado en la Secretaría Nacional de la Juventud como responsable de políticas públicas y en el Ministerio de Salud como especialista en planeamiento durante un tiempo. En el ámbito del periodismo he sido conductora también de televisión en TV Perú, en un programa magazine. Actualmente hago lo propio en Radio Nacional con un programa diario que se emite a través de la frecuencia modulada y también de las redes sociales. Además, estoy siendo activista, creo que esa es la posición en la cual también me desempeño, luchando contra todo tipo de discriminación, el racismo y agregándole siempre una perspectiva de género, una perspectiva étnico-racial y una perspectiva interseccional. Y es un gusto para mí compartir con Suiri también, con quien comparto algunos espacios, y con todos y todas ustedes. Muchas gracias, Suiri, muchas gracias, Sofía. Así es, nosotros y nosotras como estudiantes creemos que es necesario trabajar de manera humanista y de esa forma hacer un vínculo para ayudar a otras personas y vivir en una sociedad más justa. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque, que será su presentación sobre el tema de periodismo y género. Cada ponente tiene un tiempo máximo de 20 minutos. Comenzamos con Suiri. Perdón, a veces hablo con el micrófono apagado. Ya, yo tengo una presentación, en verdad, no es, como le dije a las chicas, no es una gran presentación, es simplemente algunas diapositivas. Y no sé si es que igual me podrían ayudar, si es que hay comentarios en vivo. ¿Se pueden leer o algo? Sí, yo estaré atenta a las preguntas y lo voy informando por aquí. Gracias. Ya. Sí, ok, lo que pasa es que yo solamente había hecho esa presentación para abordar un poco de lo que quiero hablar, ¿no? Había hecho estas diapositivas y esas diapositivas hay 4 nombres. Entonces, yo quería como invitar a las personas que se tomen como 30 segundos, que demos un tiempo de 30 segundos para ver si la gente puede identificar de quiénes son estas personas, de estos nombres, en qué casos están involucrados, ¿no? Tenemos a Carlos Hualpa, Adriano Pozo, a Luis Genaro Esteves y a Ronnie García. Entonces, voy a dar como que 30 segundos para que la gente piense, no importa si comentan, chévere, si no, igual como piensen, de pronto esos nombres, a qué les viene a la memoria, con qué casos creen que están relacionados, qué se acuerdan con estos nombres. Repito, ¿no? Carlos Hualpa, Adriano Pozo, Luis Genaro Esteves y Ronnie García. Ok. Entonces, realmente es que tampoco quiero como que hacerme la erudita en el tema. A mí también me costó googlearlos. Entonces, pasamos a la segunda slide, por favor. Quizá de pronto por las caras lo identifiquemos mejor, o quizá no tampoco, ¿no? O sea, la intención de mostrar esto es como un poco para hacernos reflexionar y cuestionar hasta qué punto va nuestro conocimiento sobre la problemática de la violencia hacia la mujer y cómo está relacionado con lo que nos muestran los medios de comunicación, específicamente el periodismo, ¿no? El abordaje periodístico de la violencia contra la mujer. Entonces acá tenemos 4 fotos. 4 casos bastante conocidos, ¿no? Pero de pronto, igual quiero que tomen unos segundos para reflexionar si es que esas caras los hacen pensar en algo específico, si recuerdan el caso, si pueden identificar exactamente de qué se trata, en qué estuvieron involucrados estas personas. De repente uno más que otro, ¿no? De repente uno nos suena más que otro, de repente otro no lo recordamos, y si vemos una foto, si lo vemos pasando por la calle no sabemos ni quién es, ¿no? Entonces, nada, reflexionemos un poquito, miremos bien esas caras y ahora pasemos con la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bueno, no importa, sigo hablando. Aquí está, ok. Entonces acá tenemos los 4 rostros de las mujeres
que quizás si las muestro así, ya la identifican mucho más fácil, ¿no? Tenemos a Ivy Ágreda, a Arlet Contreras, me olvidé su nombre, perdón, no me acuerdo cómo se llama, y a Lady Guillén. Estos son 4 casos de feminicidio o feminicidio en grado de tentativa. 4 casos muy conocidos, 4 casos muy sonados, y quizás si las vemos a ellas, vemos sus fotos, podemos identificar y recordar el caso. A veces es tan triste que solamente podemos recordar cómo estas mujeres fueron muertas, como es en el caso, el tercer caso, que se me fue el nombre, que es esta joven que fue asesinada, y cómo la recordamos, cómo salen sus búsquedas en Google, como la mujer que fue encontrada, como la mujer que su cuerpo fue encontrado en un cilindro, ¿no? Entonces, es como una mujer, una joven quiere ser recordada en su vida, como la mujer que se fue encontrada en un cilindro. En el caso de Ivy, recordamos su cara porque eso fue lo que se encargaron de hacer los medios. Los medios comunicaban el rostro de Ivy Ágreda en el contexto de su feminicidio y su ataque en el espacio público por parte de su agresor, pero también, no sé si recuerdan, lo sexualizada que fue la imagen de Ivy Ágreda cuando la mostraban, porque ni siquiera muertas nos tratan como un ser humano, ¿no? En el caso del abordaje periodístico de Ivy Ágreda, específicamente, siempre se hacía mención a su cuerpo, a su cara, a lo bella que era, a lo que despertaba en los hombres, y no se la valoraba a ella como una persona, como una mujer, como una mujer joven que trabajaba y que trataba de ganarse la vida en Lima, porque ella no era de Lima, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que nos están mostrando los medios de comunicación sobre el abordaje periodístico de la violencia a la mujer, y sobre todo hay que cuestionarlo y hay que exigir que cambie, ¿no? En el caso de Arlet Contreras, creo que Arlet se esforzó para salir de esa imagen de víctima que los medios le construyeron sin su consentimiento. Cada vez que trataba de su caso, la imagen de Arlet querían que esas madres y se repitieran, y ella cuando la busca sea el primero que ¿no? Entonces, aquí vamos a mencionar que estamos buscando de las víctimas y lo que nos están mostrando los agresores, o no los están lo suficiente de pronto, ¿no? Entonces, en el caso de la víctima, el siguiente desde el momento de la ¿no? Y en el caso de dos mujeres representadas y casi siempre una partida, ¿no? Ni una menos sólido en el 2016, ¿no? Entonces, las mujeres también que se esforzaron, ¿no? Se esforzaron a salir de ese papel de víctima en los medios de comunicación. Y hasta el día de hoy sufre también las consecuencias de ser sido de personaje que ha sido tratada de la manera de los medios de comunicación. Entonces, sobre eso, ¿por qué no estamos mostrando suficientemente a los hombres agresores? ¿Por qué no recordamos? ¿Por qué no estamos mostrando? Si es que alguno de ellos no recibe una sentencia como puede pasar, como abogado, sí. Disculpen la interrupción, hay unos problemas de transmisión y se escucha un poco pausado, así que vamos a esperar unos 2 minutos mientras se va arreglando. Y justo, mira, Sweetie, en comentarios hemos escuchado que sí han recordado el asesinato, ¿no? Y han recordado a Carlos Hualpa como el feminicida de Ivy Ágreda, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue un caso bastante sonado y un caso que indignó demasiado a toda la población peruana, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir atentas también a todos los comentarios. Igual nos han escrito también por qué es importante una periodista con perspectiva de género en los medios de comunicación. En el transcurso de este conversatorio vamos a poder responder esta pregunta. Ahora sí, continuamos, Suiri, Sí, disculpa la interrupción. gracias por avisarme. Creo que estaba fallando, pero he desconectado y vuelto a conectar mis audífonos y fácil, ahora sí está mejor.
Entonces, sí, entonces hay que cuestionar bastante cómo nos están mostrando y cuál es el abordaje periodístico de la violencia hacia la mujer. No es un tema solamente que se pueda discutir, es un tema irrelevante. Es un tema sumamente importante porque, como decía al principio de mi presentación, no caemos en cuenta o no queremos caer en cuenta lo importante que es lo importante que es la comunicación, ¿no? El periodismo, como dije al principio, es un agente político y nuestros mensajes, que son conscientes, que son deliberados, que tienen una intención, forman imaginarios colectivos que al final se repercuten incluso en el sistema legal, ¿no? Y quiero hablar específicamente de eso a raíz de lo que está pasando, porque no podemos hablar de periodismo y género sin hablar de la coyuntura actual, y la coyuntura actual no es nueva. Es lo que viene pasando todos los días, solo que a veces como que pasa por picos, ¿no? De atención, pero esto es lo que pasa todos los días y lo que ha pasado todos los días a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Este abogado, en primer lugar, todos nos hemos como exaltado y nos hemos indignado por las declaraciones del abogado, en este caso de la violación grupal en Surco. Efectivamente nos hemos indignado porque este hombre ha dicho de que que se tome en cuenta en las diligencias, ¿no? Que esta chica, esta mujer víctima, esta joven víctima, le gustaba la vida social. Y todos nos hemos indignado. Y todos estamos en contra de eso, evidentemente. O sea, no hay forma de no estarlo. Pero ¿qué hay del abordaje periodístico en primer lugar, antes de las declaraciones de este abogado? El abordaje periodístico era: mujer denuncia haber sido violada en fiesta COVID. Mujer denuncia haber sido violada después de una fiesta. Mujer denuncia haber sido drogas, alcohol y termina en violación. Entonces, ¿por qué dejamos pasar que los medios, o por qué somos tan condescendientes con los medios cuando refuerzan esos estereotipos, cuando refuerzan la revictimización de la víctima, cuando refuerzan la culpabilización de la víctima? ¿Por qué no exigimos que se retracten? ¿Por qué no exigimos que respeten la dignidad de las mujeres víctimas, de las mujeres asesinadas? ¿Por qué a ellas sí se la pasamos y no se lo pasamos, o sea, y saltamos cuando lo dice el abogado? Todo está conectado. Sabemos que existe esta cultura de violación y no existe esta cultura de violación. No solamente es una estructura que se soporte por los violadores en sí. Los violadores son los que ejecutan, pero hay todo un sistema que los soporta, que son los medios de comunicación al momento de demostrar a la víctima claro que no es algo sumamente evidente, ¿no? El poner en el titular, o sea, reflexionemos de cuál es la necesidad de poner en el titular que la violación se dio tras una fiesta. Pensemos cuál es la necesidad de ponerlo, porque eso deriva, sabemos que las personas no suelen leer la noticia completa, a veces se quedan solamente con el titular, y eso lo sabemos bien los que hemos trabajado en medios de comunicación, los que trabajamos en medios de comunicación, porque lo utilizamos precisamente para generar tráfico, ¿no? Están los clickbaits que todo el mundo sabemos y ponemos titulares como: mira, ¿no? Como fulanita ha bajado 10 kilos de peso y su luce figura infartante, ¿no? Para que la gente entre, utilizando los cuerpos de las mujeres, obviamente, ¿no? Entonces, sabemos que los titulares son sumamente importantes para generar tráfico en nuestras webs y para generar interacción, para que la gente comente, para que la gente comparta. Entonces, esto no es de casualidad, esto es sumamente deliberado. El poner que en el titular que esto fue en una fiesta COVID, que fue una fiesta con alcohol, que fue una fiesta, va a llevar la conversación a la fiesta, a que qué hacía esta joven en la fiesta, ¿no? Y por qué ponemos una situación tan delicada como una violación grupal. ¿Por qué ponemos esa problemática tan importante de hablar en esa situación de que la conversación se vaya a otro lado? Fácilmente hubieran podido haber puesto mujer denuncia violación en Surco. No cambia absolutamente nada la intención del titular, y de pronto dentro del cuerpo de la noticia decir que fue después de una fiesta, porque ¿dónde fue la violación? No cambia el hecho de que fue una violación grupal.
cómo estaba vestida la chica no cambia el hecho de que fue una violación grupal. Entonces, esas cosas que sabemos sirven para después culpabilizar a la víctima y que tiene también repercusiones legales con nuestro sistema actual de justicia, no podemos ponerlos en el titular. Los y las periodistas tenemos que tener un compromiso social, tenemos que ser conscientes de que sí, si bien es cierto, yo soy consciente de que los medios de comunicación son empresas y que se prestan a sus propios intereses, pero tenemos también que tener una conciencia social. El Ministerio de Cultura tiene un observatorio, ¿no? Un portal que se llama Alerta contra Racismo, que me parece muy bueno, que me parece una iniciativa genial, donde tú puedes denunciar cualquier forma de discriminación, ¿no? Y tienes este portal, por lo menos. No sé, realmente yo nunca lo he utilizado, realmente no sé si es que funciona o no funciona, pero por lo menos está la iniciativa. Yo creo, y siempre digo lo mismo, necesitamos un portal similar del Ministerio de la Mujer, porque no podemos seguir avalando la discriminación, la falta de respeto a nuestra dignidad, la vulneración de nuestros derechos en aras de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, no se nos respeta ni como víctimas ni como mujeres con derechos, no se nos trata de igual. Y ese es un tema que viene desde siempre, pero que es un tema que se viene posicionando en la opinión pública desde hace muy poco. Pero hay países que ya han tomado la iniciativa y que creo que nos dan ejemplos que debemos seguir, ¿no? Por ejemplo, en Argentina actualmente se está promoviendo una ley desde las organizaciones de mujeres feministas y comunicadoras vienen proponiendo una ley para que exista paridad en las direcciones de los medios. ¿Esto soluciona el problema? No, ¿no? Porque sabemos todos que la paridad a veces no es garantía de nada, ¿no? Pero es un paso importante, o sea, no solamente es necesario que haya 50% de hombres y 50% de mujeres, porque a veces sabemos muy bien que las mujeres no siempre, no por ser mujeres, tienen el enfoque correcto. Esa es una realidad. Pero sí nos ayuda a tener un poco más de diversidad, ¿no? En esta ley hombres, 50% mujeres y cupo trans, que me parece importante porque las mujeres trans y las diversidades son especialmente vulneradas día a día en los medios de comunicación, invisibilizadas y reducidas y no se les respeta su dignidad y su identidad, ¿no? O sea, hace poco también vimos cómo los medios de comunicación anunciaban un transfeminicidio como hombre es asesinado, hombre muere, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no? Muere, como si uno se muriera solo, ¿no? Entonces, sabiendo de que era una mujer trans, hacen hincapié en que era un hombre, ¿no? Entonces, las cosas hay que decirlo por su nombre. Los transfeminicidios hay que llamarlos transfeminicidios. Lo que es racista hay que decirlo racista, ¿no? Lo que es machista hay que decirlo machista. Y es necesario por eso, y es urgente que más mujeres, más compañeros, compañeras y compañeros se comiencen a enunciar feministas, se comiencen a enunciar que buscan una comunicación con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, ¿no? Porque todavía hay esta idea de que las comunicadoras o los comunicadores o los periodistas feministas no podemos ser objetivos, ¿no? Pero cuestionemos una vez más a qué le llamamos objetividad, ¿no? Todos los titulares, todo el abordaje periodístico, el abordar un tema en específico y de la manera en que lo abordas es sumamente consciente y deliberado. Entonces tenemos que buscar, perdón, mi gato, tenemos que buscar cambiar esa realidad y la realidad no se va a cambiar sola. Nosotros tenemos que colaborar en romper estereotipos, en buscar representación igualitaria, ¿no? Los periodistas y las periodistas tenemos este deber también de, por ejemplo, cuando vamos a dar voz a alguien, no dar voz a las mismas personas, incluso cuando tienes esta visión feminista, este enfoque de género, debemos también buscar ser diversas, porque dentro del feminismo hay mujeres totalmente diversas y diferentes, ¿no? Entonces, pensemos en eso, seamos muy detallistas, muy en ver lo que nos están contando los medios de comunicación y exijamos un cambio, ¿no? Yo sé que cuando uno ingresa a un medio de comunicación, básicamente tiene que acatar órdenes, ¿no? Y si te dicen cubre esto, cubre esto. Y si te dicen que vayas a la persona que te apoyaron y le tengas que preguntar si se siente mal, le tienes que preguntar.
es así, o sea, los periodistas, reporteras, reporteros, no podemos cambiar la línea editorial de un medio de comunicación, pero sí podemos hacerlo de pronto desde nuestros aportes en la vida civil, ¿no? Exigir un cambio, fomentar estos espacios, por ejemplo, de conversación que me parecen tan importantes. Mientras más seamos los que creamos en una comunicación libre de violencia, libre de estereotipos, libre de discriminación, mientras más seamos, va a ser más pronto el cambio. Yo creo que el cambio está lejos todavía, pero me parece que estamos dando pequeños pasos. Ahora, como decía Sofía, hemos formado, no tenemos esta iniciativa bonita que esperemos que a largo plazo sea algo mucho más con una fuerza política mucho más evidente, que es esta red de comunicadoras, de comunicadores, de mujeres y en toda su diversidad y las disidencias, porque queremos tener una representación, porque no queremos quedarnos calladas ante el abordaje periodístico que tenemos actualmente, y sobre todo también porque queremos que nos garanticen poder ejercer nuestra profesión de manera igualitaria, ¿no? Porque todavía las mujeres no son suficientes en las redacciones. Las mujeres tenemos muchas vallas, muchos obstáculos para poder cumplir y ejercer nuestra profesión, como por ejemplo el acoso sexual dentro de los espacios laborales, como por ejemplo la precarización de nuestra profesión. El periodismo todavía es una profesión muy precarizada, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz de haber escogido la carrera que he escogido, creo que es la correcta, pero actualmente no la pudiera ejercer si así quisiera, porque es muy limitado. Las personas que tienen el privilegio de solamente vivir es un privilegio vivir del periodismo. Los espacios, ¿no?, que se cuentan dentro del periodismo son muy limitados, ¿no? Entonces es muy difícil. Hay que seguir luchando porque el periodismo sea democrático, hay que seguir promoviendo que haya periodismo independiente. Felizmente ahora tenemos plataformas en las que todo el mundo puede expresar sus opiniones, pero no es suficiente porque a veces pensamos que las redes sociales llegan a todo el mundo, pero no llegan a todo el mundo. Entonces hay que promover el periodismo independiente, pero también hay que criticar a los medios masivos, a los medios que tienen alcance nacional, porque ellos son los que llegan a todos y a todas. El periodismo independiente resiste, ¿no? Y esperemos que haya muchos más espacios, ¿no? No sé cuánto me queda, ¿estoy bien? Un minuto, ya, justo, ya. Entonces eso, ¿no? Yo estoy también muy agradecida de haberme invitado a este espacio, que nos sirva para reflexionar, y también muy agradecida y muy orgullosa más bien de compartir espacio con Sofía, que es una periodista a la que admiro de siempre, y que cada vez que le he escrito para que me ayude, porque también hay que reconocer que no lo sabemos todo y que estamos aprendiendo, ella siempre me ha apoyado en eso, ¿no? Y bueno, le doy el pase para que pueda explayarse. Gracias. Muchas gracias, Sui. Le damos el pase a Sofía. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Suiri, por tus palabras. Gracias nuevamente a quienes han hecho posible esta reunión y esta posibilidad de intercambiar experiencias, ¿no? Creo que es importante incorporar de manera explícita la perspectiva de género a nuestra práctica periodística. Sin embargo, siempre me gusta decir que este enfoque no es suficiente si no tenemos en cuenta otras perspectivas, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva intercultural, perspectiva étnico-racial, perspectiva interseccional. Entonces, desde ese marco y desde ese lugar de enunciación también plantearé estas reflexiones durante los minutos que me corresponden. Primero, bueno, empezamos a compartir las diapositivas, que son muy pocas también y que sobre todo están planteadas a nivel de imágenes. Cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de machismo, cuando también debemos hablar de racismo, en los medios de comunicación debemos ser conscientes que todas estas manifestaciones nos violentan, nos agreden, nos vulneran, como mujeres, como ciudadanas, como ciudadanos, como personas que pueden tener distintas orientaciones sexuales, identidades de género, ubicarse en distintos estratos de nuestra sociedad, en distintos lugares de nuestro país. Entonces, esa diversidad y esa pluralidad es la que deberíamos reconocer en todos los ámbitos, tanto desde las políticas públicas de nuestro país,
como desde nuestras prácticas periodísticas que deberían mostrar todas estas posibilidades que tenemos. Empezaré solamente para puntualizar y quizás aclarar a quienes no necesariamente están muy involucrados con estos temas. Empezamos, por favor, avanzamos a decir a qué nos estamos refiriendo con género, ¿no? Porque eso también es necesario señalarlo. Cuando hablamos de género, estamos hablando de construcciones sociales, estamos hablando de cómo finalmente nos establecen determinadas actividades, acciones, comportamientos, miradas de la vida a partir de nuestro género, ya sea masculino o femenino. Lamentablemente, debido a los estereotipos de género, muchas veces se asignan posibilidades particulares a las mujeres y posibilidades mucho más amplias a los hombres, ¿no? Y si hablamos también de la comunidad LGTBIQ+, deberíamos reconocer que las prácticas discriminatorias por identidad de género están totalmente presentes en distintos espacios de nuestra sociedad. Entonces, puntualicemos qué género plantea estas diferencias constituidas socialmente entre mujeres y hombres basadas en diferencias biológicas. Esto hablando desde una mirada sumamente binaria, ¿no? Porque sabemos que en todo este ámbito hay una serie de manifestaciones y de expresiones de género que también son necesarias conocer, pero que debido al tiempo no voy a profundizar. Pero por eso también señalaba la necesidad de hablar de una perspectiva de género, pero también de hablar de una perspectiva interseccional. ¿Qué es lo que considera esta perspectiva interseccional? Que hay distintas condiciones y también identidades que pueden determinar las posibilidades de desarrollo que tienes o no en una sociedad. Y cuando hablamos de perspectiva interseccional, estamos visibilizando también las distintas formas de opresión que existen a partir de nuestra etnia, raza, de nuestro género, orientación sexual, situación socioeconómica, condición de discapacidad. Por eso decía que el género es importante, pero necesitamos también decir que sería insuficiente si no tenemos esa mirada. Avanzamos, por favor. Entonces, reconocemos que todas y todos estamos inmersas en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal. Aquí un paréntesis en el tema patriarcal. Reconocemos que mayoritariamente somos patriarcales, pero también hay que decir quiénes son los que representan el patriarcado. Los hombres también son diversos y el patriarcado está finalmente sentado en hombres blancos, mestizos, heterosexuales, ¿no? Entonces, hablar de patriarcado también merece la oportunidad de profundizar de acuerdo a los escenarios en los cuales nos desenvolvemos y de acuerdo también a nuestra etnia, nuestra raza y nuestra condición socioeconómica. Pero esta sociedad machista, patriarcal, sexista, hace que nosotros y nosotras tengamos que nuevamente plantear cómo nos estamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Estamos también señalando que hay otras condiciones que no deben ser obviadas. Avanzamos, por favor. Por tanto, debemos decir que la categoría mujer no es única, ¿no? Las mujeres somos diversas y lo que debe ser reconocido en todos los espacios. Estoy haciendo mucho énfasis en esto porque creo que hay algunos avances también en torno a, por lo menos, reconocer
como necesario en algunos aspectos, incluso a nivel de políticas públicas, el enfoque de género, pero debe impactar de manera mucho más explícita en la diversidad de mujeres y en la diversidad de personas, finalmente, hablando de la comunidad LGTBIQ+. Seguimos avanzando. Para hablar de perspectiva de género, ahora sí, de manera mucho más puntual, me parecía importante mirar dos categorías de análisis. Avanzamos. Una, específicamente viendo y reconociendo cuáles son los adjetivos machistas, sexistas, cuáles son aquellos que vienen siendo utilizados en este contexto de la noticia, ¿no? Que muchas veces se hace alusión a adjetivos de este tipo, haciendo, por ejemplo, referencia al cuerpo de las mujeres, a las condiciones físicas, a los roles, entre comillas, que tienen dentro de su trabajo o en los roles incluso en sus vidas más familiares. Estos adjetivos machistas y sexistas deben ser reconocidos en el momento en que nosotros presentamos la noticia en los distintos medios de comunicación. Y reconocer también que hemos naturalizado tanto las prácticas machistas y sexistas que no necesariamente estamos atentos a las mismas. Y una segunda categoría de análisis, ver cómo hay o no hay intención de reproducción de estereotipos machistas, sexistas y discriminatorios contra las mujeres y la comunidad LGTBIQ. Por ejemplo, aquí yo voy a hablar sí más de intencionalidad que no intencionalidad, porque creo que a estas alturas del partido decir que no hay información sobre cómo podemos reproducir los mismos es no decir necesariamente la verdad, ¿no? Por ejemplo, es común que en las noticias, sobre todo vinculadas al ámbito del espectáculo o de la farándula, las prácticas sexuales de las mujeres sean las que se destacan. Obviamente, cuando son libres y cuando las mujeres finalmente hablan de su vida sexual, son cuestionadas, etiquetadas, pero no sucede lo mismo cuando son los hombres, ¿no? Y esto lo vemos en nuestros espacios familiares y lo podemos trasladar de la misma manera en los espacios periodísticos. Avanzamos. Entonces, considerando estas categorías de análisis, al azar tomamos portadas de los diarios, ¿no? Y en las portadas de los diarios, primero podemos ver la casi nula presencia de las mujeres, como fuentes, como voceras, como generadoras de información, ¿no? Es decir, buscando al azar, acá sin hacer ni siquiera una mayor profundización aún, podemos ver que los titulares y las fotos y la presencia de los hombres es la que prevalece en la información y en las noticias. Acá estamos viendo solo portadas, pero sería muy interesante hacer un análisis mucho más profundo de cada una de las secciones que he tenido también la oportunidad de hacer y vemos dónde están las mujeres y dónde están los hombres. Si nosotros vamos a las secciones de política, de economía, de sociedad, por ejemplo, son los hombres quienes tienen la voz. Avanzamos, por favor. Pero si nosotros vamos a las secciones de espectáculos, de farándulas, incluso ahora de policiales, son las mujeres las que toman protagonismo, ¿no? Aquí estas portadas, allí sí está la presencia de las mujeres, obviamente también, digamos, bastante sexualizadas, pero ellas son las protagonistas. ¿Pero en qué tipo de noticias? En noticias vinculadas nuevamente a su conducta sexual, ¿no? Esta es una portada de esa pierde la cabeza por mujeres. Ojo, ¿eh? Luego, en la otra portada dice el otro virus, la infidelidad. Pero es la mujer la que aparece en primer plano, la que está
siendo responsable de esta situación de infidelidad. Entonces, allí, reconociendo la categoría de análisis que habíamos propuesto, hay que analizar cuáles son los adjetivos machistas y sexistas y cómo se están reproduciendo estereotipos de esta misma línea que luego cuestionamos cuando ocurren situaciones específicas de violencia de género. Avanzamos. Luego avanza y tenemos nuevamente sí mujeres en estas portadas de diarios, pero siempre vinculadas a prácticas sexuales, a la farándula, en fin, ¿no? Entonces, esto es recurrente, esto no es algo aislado, esto no es anecdótico. Y cuando nosotras hablamos de perspectiva de género, no solamente estamos haciendo énfasis, creo yo, o no solamente deberíamos hacer énfasis en la forma como se aborda la violencia de género en los medios periodísticos. Hay otros aspectos que podemos identificar en esto de los micromachismos, que, bueno, a mí no me parecen tan micros, pero quizás para las personas que no están muy involucradas en esto podrían decir que no es muy perceptible. ¿Cómo esto finalmente podría o no contribuir a lo que luego nosotros estamos viendo como manifestaciones mucho más explícitas de violencia de género? Seguimos. Más imágenes. Esas imágenes que también existen, por ejemplo, tenemos aquí nuevamente mujeres en la farándula, ¿no? Y acá una actriz y se le destaca por el escote, ¿no? Es decir, es una talentosísima actriz, ha ganado premios, nominaciones, pero para celebrar sus años destacan su escote. Y vemos un diario como Gestión nuevamente y es de economía y son los hombres quienes aparecen como referentes y como fuentes de información. Seguimos avanzando. Lo mismo ocurre en diarios del interior de nuestro país, ¿no? En este caso del Cusco, ¿no? Hombres y más hombres en la portada, en las vocerías, en la visibilización de quiénes son los que conducen la política en nuestro país. Avanzamos. Este es un caso que hacía referencia también Swiri, que como inicialmente, por ejemplo, se hizo alusión a la muerte de una mujer trans diciendo que era un hombre que fue hallado muerto cuando evidentemente era una persona trans. Y a partir de la presión que se hizo en redes, en el espacio de comunicadoras, mujeres y organizaciones LGTBIQ, tuvieron que cambiar la manera de presentar la noticia y decir que era una mujer trans, ¿no? Entonces, sí sirve hacer presión, sí sirve evidenciar las situaciones en las cuales nosotras estamos involucradas y que no necesariamente estamos viendo de manera mucho más explícita aún cómo se puede violentar, porque esto también es violencia, ojo. El que un medio de comunicación llame a una persona trans, a una mujer trans, hombre hallado muerto, también es violencia, ¿no? Entonces, estas situaciones son las que nosotras y nosotros no podemos seguir reproduciendo en el ámbito de las comunicaciones. Avanzamos. Analicemos juntas y juntos ahora el por qué compartir este tipo de imágenes y el por qué decir que es necesario hacer un cambio mucho más profundo en torno a cómo estamos mirando el periodismo y las comunicaciones, ¿no? Y digamos, yo también, como alguien que ya tiene muchos años, más de 15 años fuera de las universidades y de periodismo específicamente, ha habido un cambio a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Digamos, en mi proceso de formación, a mí nunca me hablaron específicamente del género, ¿no? Nunca me hicieron ver este tipo de situaciones en las cuales estamos en estos momentos analizando. Y sobre todo,
siempre existió, y esto sí es algo que existe todavía, es ese debate que no debería ser tal sobre si una periodista o un periodista puede tener posición, puede incluso enunciarse como activista en determinados temas o puede ser feminista, ¿no? Entonces, aquí voy a explicar el por qué no debería haber este debate, algo ya ha adelantado Suiri también en su reflexión. Pero bueno, hay un impacto de género en nuestras relaciones sociales, patrones socioculturales y oportunidades. Es decir, todo lo que hemos visto en los medios de comunicación, que seguimos viendo en los medios de comunicación, tiene un impacto en la manera como nosotros reaccionamos a determinadas informaciones, en la manera como nos relacionamos, ¿no? Sí, un titular de un medio de comunicación coloca a la mujer como responsable de una situación incluso de violencia entre otras personas por ser, entre comillas, la manzana de la discordia, por ser infiel y demás, estás contribuyendo a que todas estas prácticas machistas, sexistas, discriminatorias se den. Si un medio de comunicación tiene problemas para identificar y para reconocer la identidad de género de una persona trans, ¿cómo pedimos que el común de la gente que no necesariamente tiene información pueda ser respetuoso, ¿no?, a las personas de la comunidad? Entonces, esto se convierte, desde mi perspectiva, en un círculo vicioso que finalmente sustenta este sistema que está marcado por las opresiones a determinados pueblos, a determinados colectivos y a las mujeres en su diversidad. Esto no es gratuito. Acabamos de ver la situación que ya se ha comentado, ¿no? Esta violación grupal hacia una joven, donde las primeras reacciones de los medios fue destacar que el escenario era una fiesta, cuando no necesariamente era lo relevante. Y ojo, acá no se está diciendo que no se pueda dar detalles, algunos detalles, no todos, pero algunos detalles de las circunstancias en las cuales se perpetró este delito y este crimen. Lo que estamos diciendo es que si nosotros queremos, desde una mirada estrictamente periodística, levantar y relevar la noticia era que 5 sujetos han violentado sexualmente a una mujer. Las circunstancias de la violencia no deberían ser prioridad para presentarlas en un titular que finalmente generó lo siguiente. Avanza, por favor. Me refiero al impacto que señalaba anteriormente, ¿no? El impacto se da en este tipo de comentarios, ¿no? Que no, ojo, aquí he puesto 2, pero hay muchos más, es decir, se están compartiendo en las redes sociales, por eso no creí necesario hacerlo, pero comentarios como estos son el resultado precisamente de toda esta situación, ¿no? Es decir, acá uno coloca, ¿no? Una mujer ebria y drogada no puede asegurar que no dio consentimiento. Y es obvio que al haber tenido relaciones con 5 personas diferentes, el estado de su miembro sexual no iba a estar intacto. Acá no ha habido violación, lo que hay es una chica que tomó malas decisiones y despertó asustada. Es decir, ese tipo de comentarios son los que generan la presentación de una noticia, como se hizo inicialmente, ¿no? Y ojo, que cambias el titular y tampoco es que haya un impacto directo al cambio de perspectiva y de chip machista, pero sí puede contribuir a reforzar estos estereotipos que nosotros estamos señalando, ¿no? Entonces, y el otro comentario es peor, así que no lo voy a leer, solamente es parte de lo que, no sé si peor, pero igualmente violento, ofensivo, terrible. Y lo único que quería era graficar que este tipo de maneras como podemos presentar la noticia
pueden ser muy, muy complejas, ¿no? Avanzamos, por favor. Entonces, avanzamos. Ahí está bien. En ese sentido, voy a, para cerrar ya, tomar esta reflexión de Chimamanda, que es una escritora nigeriana, ¿no? Y ella habla mucho, sobre todo en el caso de cómo se cuenta la historia de los africanos, la historia de los afrodescendientes, pero vale la pena trasladar ese nivel de reflexión a lo que estamos viviendo desde cómo colocamos las noticias y cómo construimos nuestras narrativas nosotras y nosotros también. Ella dice, las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también puede usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Entonces, aquí ella está hablando de la historia y bueno, en el marco de lo que ella señala, el peligro de la historia única. ¿Podemos ya cerrar las diapositivas, por favor? Voy a solamente decir lo siguiente. No solamente analicemos entonces la perspectiva de género, que obviamente la he dimensionado y me parece necesaria, y reitero, es algo que deberíamos hacer desde el ámbito periodístico. Pero a esta perspectiva de género debemos agregarle también una perspectiva étnico-racial, una perspectiva de derechos humanos, de interculturalidad, ¿no? Interseccional, ¿no? Porque, por ejemplo, es necesario analizar las fuentes de información. ¿Qué fuentes de información tienen los medios periodísticos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son miembros de la comunidad LGTBIQ? ¿Cuántos son indígenas? ¿Cuántos son afrodescendientes? Y cuando hablamos de violencia de género, ¿qué posición toman con respecto a la víctima? ¿Estamos claros que el testimonio de la víctima también se constituye como prueba en un caso de violencia de género? No necesariamente eso es reconocido por los periodistas. Y cuando se quiere abordar, por ejemplo, el testimonio de un acusado en agresión, de violencia o de agresión, aquí sí es una posición personal. Yo no desestimaría el tomar el testimonio de una persona que ha sido denunciada. Ojo, porque creo que en el marco del ejercicio periodístico podemos recurrir y deberíamos recurrir a las distintas partes, ¿no? Para hacerlo. El tema está en cómo yo lo abordo, ¿no? Y aquí no me hablen de que es neutro, que no tengo nada, de que no hay ningún tipo de perspectiva, porque sí la hay, ¿no? Cuando uno se acerca a un agresor y cuando uno se acerca a una víctima. La tendencia para acercarte a la víctima desde el ámbito periodístico es revictimizarla, ¿no? Y buscar cómo estabas, con qué ropa estabas, porque eso también, ahora nos indignamos con lo que dijo el abogado, pero ese tipo de preguntas se han dado una y otra vez cuando los periodistas han abordado a víctimas que denuncian violencia sexual o violencia de género, o empiezan a ver su conducta, entre comillas, ¿no? Tenemos un programa periodístico, en un mismo canal podemos tener un programa periodístico indignado por la violencia de género y en la siguiente secuencia vemos que el programa hace un análisis del cuerpo de la mujer, de la conducta sexual de la mujer y que dice, ay, se lo buscó. Entonces, ¿qué nivel de indignación tenemos realmente y qué es lo que los medios de comunicación están planteando, ¿no? Entonces, más allá de que son empresas, de que hay posiciones que obviamente están claras, marcadas muchas veces por los beneficios económicos, no pueden soslayar su responsabilidad social, ¿no? Y tampoco pueden ausentar su responsabilidad en lo que somos en estos momentos como sociedad. Parte de la responsabilidad de todo lo que estamos viviendo la tienen también los medios de comunicación, así como nuestro sistema educativo, así como nuestro sistema judicial y todo lo que está implicando en estos momentos el poder o no denunciar situaciones de violación, el que una víctima de violación sea cuestionada e incluso
intimidada en el momento de plantear una denuncia. Entonces, y cuando hablamos de violencia de género, hablemos, si lo consideramos necesario, con el agresor, pero de una manera muy informada, de una manera que permita realmente entender que sí, que el testimonio de la víctima también es una prueba. Legalmente lo es, y eso también deben entenderlo los periodistas. Y finalmente, periodista, activista, defensora de derechos humanos, ¿se puede hacer lo mismo a la vez? Yo creo que sí. Y aquí deberíamos hablar de lo que en algún momento planteó Donna Haraway, que es el conocimiento situado. ¿Qué consiste el conocimiento situado? ¿No? El conocimiento situado consiste en evidenciar el lugar del cual nosotros partimos, ¿no? Ya que independientemente del método que vamos a emplear en una investigación o en la generación de un conocimiento, este no está desligado de la subjetividad que cada uno tiene, porque esto es así, aunque durante nuestros años, sobre todo en mis tiempos, digamos, académicos nos hayan dicho que la objetividad era lo que tendríamos que hacer. La objetividad debería entenderse como la transparencia en la presentación de la información. Es decir, particularmente siempre hago la aclaración y evidencio que soy una periodista afrofeminista, porque mi manera de presentar la información da cuenta de eso, lo cual no quiere decir que no pueda ser imparcial, entre comillas, en el sentido de que no pueda hablar con las distintas partes involucradas en un determinado tema, o que no pueda hacer un análisis serio, responsable, en torno a una situación. Entonces, no tengamos miedo de expresar desde el lugar de enunciación en el cual nos encontramos, los periodistas, las periodistas y les periodistas, aunque les cueste a algunos reconocerlo, tenemos la posibilidad de hacerlo, debemos hacerlo, y esto va a enriquecer nuestro trabajo. No tiene por qué limitar nuestro ejercicio periodístico el hecho de que tengamos posición con respecto a determinados temas. Al contrario, puede enriquecerlo. Y dejemos de contar una sola historia, ¿no? Contemos las distintas historias, porque hay muchos protagonistas en las historias, y las mujeres también somos protagonistas, y las mujeres en nuestra diversidad lo somos, y es lo que deberíamos plantearlo en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Suiri. Así es, necesitamos un periodismo con perspectiva de género, con perspectiva étnico-racial y con una perspectiva interseccional para erradicar cualquier tipo de violencia. Los y les periodistas tienen el deber de narrar una noticia erradicando los estereotipos o cualquier tipo de morbo que genere sensacionalismo. Ahora sí, nos vamos al tercer bloque, que es de preguntas, y tenemos la primera pregunta, que es de Renata Matos, que es: ¿cómo uno puede capacitarse en torno al periodismo y género? ¿Qué talleres ustedes? Se cortó. Se cortó. Sí, no sí, se cortó bien. Cualquiera de las dos las puede contestar. La pregunta es de Renata Matos, dice: ¿cómo uno puede capacitarse en torno al periodismo y género? ¿Qué talleres o cursos le pueden recomendar? Suiri es la que tiene más información, pero yo, la verdad, todavía estamos en debe, creo, Suiri, hay que decirlo, ¿no? Son pocos los espacios, por lo menos en Perú, donde podamos capacitarnos en torno a periodismo específicamente y perspectiva de género. Sin embargo, bueno, desde la red, nosotras seguramente en los próximos días, semanas,
vamos a empezar a producir más contenido al respecto, y ahí sí le doy a Suiri para que pueda profundizar al respecto. Gracias, Sofía. Sí, es cierto. De hecho, creo que en mi experiencia personal yo tenía como mis dudas con respecto al periodismo, y encontré en el periodismo de género lo ideal, ¿no?, para ejercer mi carrera. Y como dice Sofía, ¿no?, todavía no tenemos muchos espacios académicos en Perú para que nos ayuden en eso, pero por ejemplo, yo actualmente estoy estudiando el diplomado de Comunicación, Género y Derechos Humanos, que es una organización argentina que se llama Comunicar Igualdad, y tienen y producen data, estadísticas, hay estudios que tienen todo lo que ver con comunicación y género, tienen tesis también de las alumnas, así que recomiendo ingresar a su página web, ahí hay un montón de estadísticas. También hay otros medios, digamos, en la región, las comunicadoras y comunicadores feministas están organizando y están produciendo data, ¿no? En Argentina hay otro espacio que se llama LATFEM, me parece, donde también tiene data importante. Entonces son muy pocos estudios realmente que hay en la actualidad y que encima incidan en Perú específicamente, pero tenemos algunos datos regionalmente que hablan de lo que decía Sofía, la representación de las mujeres, o sea, cuántas mujeres están, ¿no?, ahorita en los cargos importantes dentro de las redacciones. Entonces, esos datos nos ayudan un poco a ver cuál es el panorama, pero son muy pocos. Entonces, como dice Sofía, ahora en la red lo que queremos también es eso, ¿no?, buscar incidir, buscar tener data, porque para poder exigir que las leyes cambien y que esto ya no sea algo que se pida solamente desde la sociedad civil y desde las comunicadoras y comunicadores, sino también que sea leyes, ¿no?, que la gente, o sea, que no se pueda. De hecho, hay una normativa legal que también hablamos en el día de la representación de las mujeres en los medios, que fue el 13 de septiembre, creo. Hablamos de la normativa porque hay una ley de radio y televisión, y ahí hay unos puntos de los que podemos nosotros agarrarnos y exigir que ahora se hagan cambios, ¿no? Pero todavía estamos trabajando en eso. Digamos que la normativa está, hay que trabajarlo un poquito más. Y bueno, para las recomendaciones de textos, en Argentina hay bastantes, les recomiendo ahí chequear por redes sociales. Sí, quizás también en Concord TV se han hecho algunos análisis, estudios, sobre todo en torno a contenido sexista, ¿no?, y machista. Sería interesante que puedan ingresar a ese tipo de información. Y bueno, la Sociedad de Radio y Televisión tiene un tribunal de ética, ¿no?, que hace alusión a que no se deben propagar contenidos discriminatorios, pero que se ponga en efecto es un tema todavía, no es un problema aún. Perfecto, Sofía, gracias, Suiri. Tenemos un comentario de una usuaria que nos menciona que el cuestionamiento siempre debe ser al agresor, nunca a la víctima, porque nada justifica la violencia. Muchas gracias por tu aporte, Leonor. Y tenemos una segunda pregunta, que es: ¿los medios de comunicación ejercen el sensacionalismo y el morbo para tener mayor acogida por el público? Qué difícil. A ver, yo creo que, no sé si mayor acogida, ¿no? Porque incluso ahora podemos ver comentarios de los propios usuarios quejándose de algunas formas de presentación de la noticia, y eso lo podemos ver en redes sociales también. Sin embargo, lo que sí es cierto en este tiempo de tecnologías de la información y la comunicación y de redes sociales, el hecho de generar mayor tráfico hace que los medios de comunicación se estén olvidando de lo prioritario, que es el investigar, por ejemplo, para presentar una noticia, ¿no? Ahora estamos viendo que las noticias se generan de las redes sociales, de los Twitters, de los Facebook, de los políticos, de los artistas, y a veces sin mayor investigación. Entonces, sí, pues parece que es un círculo vicioso, ¿no? Nos alimentamos mutuamente, el morbo se alimenta y podemos cuestionarlo, pero estamos inmersos allí porque hemos naturalizado tanto esta manera de vivir, ¿no? Eso es lo que llamamos el statu quo. Este statu quo está alimentado precisamente por todas estas prácticas machistas, sexistas, discriminatorias. Entonces, para romper con todo eso,
es necesario que haya decisiones mucho más fuertes, decisiones políticas incluso, ¿no? Y una fuerza mucho más contundente desde la sociedad civil. Sí, de acuerdo con Sofía. Y yo sí creo que, y también voy a mencionar algo que también dijo Sofía en su ponencia, que no solamente estamos hablando de, digamos, de los programas periodísticos per se, así, ¿no? También estamos hablando de que dentro de un canal de televisión, como puede tener un programa periodístico que tenga los lineamientos y a la siguiente hora un programa en donde se culpabiliza a la mujer, en donde se apropian o capitalizan los cuerpos feminizados, porque no solo, o sea, entonces la utilización del cuerpo de las mujeres para generar tráfico, para generar vistas, es bien evidente, ¿no? Entonces, eso sí habría que comentarlo porque, como mencioné también yo, hay titulares de fulanita posó en su Instagram, tienes que ver las fotos infartantes, de esos abundan. Y eso ha pasado incluso con actrices menores de edad. Entonces, el tema es bien grave, ¿no? Porque ahí hay están fomentando la cultura de la pedofilia. Y ha habido casos de actrices menores de edad mostradas, mira sus fotos en bikinis, chicas que tienen 15, 14 años. Entonces, sí hay una utilización de nuestros cuerpos para generar ventas y eso es grave y debería, como dice Sofía, tener un marco legal. De hecho, ya debe existir el marco legal, pero debería aplicarse, ¿no? Deberíamos ser capaces, o sea, los medios de comunicación no deberían tener corona en esto. O sea, deberían ser juzgados al igual que somos todos y todas, ¿no? Perfecto, gracias Suiri, gracias Sofía. Ahora sí nos vamos con una última pregunta de una usuaria, Lucía Castillo, y nos menciona ella si es pertinente que el trabajo periodístico sea subjetivo, ¿no? De manera en que uno puede informar con valores temas sobre el feminismo o la búsqueda de justicia mediante la entrega de una información. A ver, yo no creo que tenga que catalogarse como subjetivo. Es decir, yo creo que la presentación de la información tiene que ser tal cual en la medida de lo posible. Lo que trataba de decir era que no podemos negar que desde el momento en que nosotros colocamos un titular, desde el momento en que nosotros ponemos atención a un hecho específico en torno a otros hechos, también estamos dando cuenta de nuestra historia de vida, de nuestras perspectivas y demás. Entonces, sí debemos presentar una información como está dada, es decir, en este caso lamentable de la violación grupal hacia una joven, la noticia lamentable, reitero, es esa, es decir, una joven fue violada, ¿no? 5 sujetos violan, ¿no? Conjuntamente a una joven. Esa es la noticia. Lo que nosotros cuestionamos es el hecho de que se coloque, ¿no? Fiesta COVID, como la fiesta COVID escenario de la violación. Si la noticia lo que te debe indignar de mayor manera es que 5 sujetos están violando y han violado a una mujer, ¿por qué en el titular tú lo que quieres es destacar que era en una fiesta? Si hubiera sido en un convento, ¿hubiera cambiado el hecho? Es decir, estamos hablando de un hecho particular. Ahora, en este aporte que podríamos hacer desde el feminismo, desde la perspectiva de género incluso, no desde el feminismo, porque no todas son feministas, lamentablemente, no todas y todas son feministas, pero podríamos aportar ese tipo de análisis, ¿no? Es decir, colocar, por ejemplo, dentro de nuestra información que el testimonio de esta joven es parte de las pruebas también en este proceso legal, colocar información en torno a dónde se puede acudir si has tenido una situación similar. Grupal no es la primera que se ha dado en estos últimos meses. Se ha dado una situación en Cusco, se dio en Ayacucho, pero no tuvo la relevancia. Y aquí viene la perspectiva étnico-racial, ¿no? Es decir, la indignación tiene que darse siempre,
¿no? No solamente cuando ocurre en Lima, tiene que darse por cada una de las mujeres que están siendo violentadas en este país. Y eso es lo que podríamos aportar desde una perspectiva distinta, ¿no? Hacer relevar esta situación. O si no, recuperamos la señal en breve. Pilar. Ahora sí, disculpen, la señal se cortó. Nuevamente, muchas gracias, Suri, muchas gracias, Sofía. No sé si les gustaría agregar algo más como alguna reflexión final de este conversatorio. Sí, yo solamente rapidito me gustaría agregar algo de lo que dijo Sofía en la última pregunta. Yo sí creo, ¿no? Como decía también Sofía, que es importante que el periodista, la periodista, tome una posición al respecto sobre las problemáticas sociales, ¿no? que nos afectan. O sea, no podemos presentar al racista y al antirracista poniéndolos en un mismo nivel, como si el antirracista tuviera una opinión académica válida. No podemos mostrar al antiderecho como a la, no sé, la feminista en el mismo lugar, ¿no? No podemos armar debates donde con personas que no tienen más que un discurso de odio, con personas que sí tienen una conciencia, un trabajo, ¿no? Más allá del ámbito académico, sino una conciencia de lo que está pasando. Entonces, yo sí creo en el periodismo que tome una posición. No creo en que tengamos que escuchar y validar la opinión de todos, porque hay que ser conscientes que cuando nosotros invitamos a alguien en nuestro set de televisión a dar una opinión, así no estemos de acuerdo, los estamos legitimando como especialistas en algo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso y cuidadosos también, ¿no? Entonces eso, yo agradezco mucho el espacio, creo que estos espacios de reflexión con respecto a la comunicación son importantes porque no nos damos cuenta que de verdad la comunicación es una herramienta poderosa, el periodismo es una herramienta política, ahora sobre todo que se viene en época de elecciones, tenemos que estar ahí nosotros, ¿no? Contra todos esos discursos antiderechos, contra todos esos discursos y esos grupos reaccionarios que en verdad no proponen algo, sino reaccionan a los movimientos feministas, a los movimientos antirracistas. Entonces hay una amenaza fuerte en la región, ¿no? Hay una amenaza fuerte en la región que viene a amenazar nuestros derechos, el avance que ya hemos tenido y que el avance que no es del Estado, que es consecuencia de la organización de mujeres y de las poblaciones vulnerables, las poblaciones que han resistido décadas, ¿no? en este sistema capitalista. Entonces, tenemos que organizarnos como periodistas, tenemos que asumir esto como nuestra batalla también y no podemos ser tibios o tibias, o sea, hay que tomar posición, es tiempo de que tomemos posición. Eso nomás. Muchas gracias. Gracias, Suiri. Sofía, ¿te gustaría agregar algo más? Bueno, solamente reiterar mi agradecimiento por la oportunidad de dirigirme a todos y todas ustedes. Decirles que el periodismo sin duda es la profesión que elegimos por múltiples razones, porque cada una tiene la suya, pero creo que una que seguramente está presente en la mayoría de nosotros y nosotras es tener la posibilidad de una voz, ¿no? De una voz que no es unitaria, ¿no? Sino que habla de un colectivo, que habla de pueblos, que habla de sectores que no necesariamente son vistos como deberían ser, con los mismos derechos para todas las personas. Creo que en ese sentido, desde mi trabajo como periodista o como activista o como defensora de derechos humanos, siempre voy a estar orientada a eso, a tener una voz, porque también soy parte de una comunidad excluida históricamente, entonces no me puedo abstraer de esa comunidad que requiere una voz, pero estas voces se convierten en muchas voces, ¿no? El estar acá me hace decirles que hay muchas mujeres en el país, que hay muchas afrodescendientes en este país que requieren ser escuchadas, vistas y respetadas, ¿no? En todos los ámbitos, incluso en el periodismo. Y ojalá que nuestro periodismo
particularmente esté más ennegrecido, que haya mucha gente afrodescendiente, que haya mucha gente negra, que haya mucha gente indígena también, ¿no? Porque creo que es nuestro derecho, es una cuestión de justicia. Ya es hora de que todo esto cambie, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Suiri. Bueno, cerramos este conversatorio con la reflexión de que necesitamos periodistas con perspectiva de género para la creación de contenidos que no violenten a las mujeres. Necesitamos profesionales comprometidos con la igualdad, profesionales con valor humanista, profesionales con criterio ético y con una perspectiva interseccional. Nuevamente agradezco la presencia de Sofía y de Suiri. Y al público los invito a que sigan conectados porque a las 5 de la tarde tenemos otro conversatorio titulado Periodismo y Cultura y a las 7 de la noche tenemos otro conversatorio titulado Repensar el periodismo desde las perspectivas de los egresados de la Ruiz. Y tenemos grandes invitados, nos acompañarán hoy día Milagros Oliviera, Jonathan Manrique y Diego Orregón. Nos vemos y quédense conectados desde casa para seguir reflexionando, para seguir cuestionando y para seguir aprendiendo. Muchas gracias por su atención.